Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. Vamos a proseguir entonces analizando principios básicos de electricidad, pero esta vez vamos a ver cómo se comporta una bobina en un sistema de corriente alterno. En corriente alterno porque realmente este elemento pasivo, él funciona en un sistema de corriente alterno. Y ya vamos a ver por qué ese comportamiento. Vamos a estar analizando entonces cómo se comporta ella y vamos a agregar a este circuito una resistencia para hacer las comparaciones, cómo se comporta. Es importantísimo que nosotros analicemos y comparemos cómo se comporta la onda sinusoidal, por qué hay un desfasaje, porque eso lo vamos a estar viendo. Bueno, vamos a hablar de la bobina. Una bobina no es más que un conductor arrollado, puede ser un motor, puede ser en un transformador. El efecto que se produce cuando usted le inyecta corriente alterna a una bobina, bueno, produce grandes, digamos que son positivos de alguna manera, ¿no? Cuando usted le inyecta corriente alterna, se forma un campo electromagnético que permite que los motores puedan girar, que los transformadores, por supuesto, o aumenten o disminuyan la tensión. O sea, eso es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta eso de la importancia que reviste la bobina. Sin embargo, cuando nosotros tenemos muchas inductancias o bobinas en un sistema, pueden resultar un problema, ¿ves? Porque pueden producir gastos enormes de energía y entonces hay que controlarla. Bueno, y parece contradictorio con tantos beneficios y sin embargo tengo que controlarla. Y eso quiere decir disminuirla. ¿Ves? Ve lo importante, tantas cosas que puede hacer o de tanta utilidad y uno dice, uy, ¿por qué la vas a disminuir? Bueno, pero eso se puede controlar y lo vamos a ver cómo. Vamos a ver cuáles son esos efectos. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de que nada más la bobina tiene utilidad en un sistema de corriente alterno, es porque esta fórmula que está aquí nos lo dice. Fíjate que esta fórmula que está acá, cuando nosotros vamos a conseguir una bobina, nosotros la conseguimos en Henry. El valor en Henry, por lo menos vamos a utilizar este valor, por decir algo, puede ser cualquiera, pero vamos a utilizar 0.2 Henry. Usted la pide así, pero usted tiene que convertir esta bobina que está aquí en ohmio. ¿Cómo lo hace? Bueno, tenemos esta formulita que está aquí, que nos dice que XL es igual a 2pi por la frecuencia por LJ. ¿Ves? Y nosotros cuando vemos aquí, vamos a ver, para nosotros convertirlas en ohmios tenemos que hacer eso. Entonces nosotros decimos que XL es igual a 2 por 3,14 por 0.2 por 60, que es la frecuencia a la cual podemos estar trabajando. Y esto nos da un valor cualquiera, pero nos lo va a dar en ohmio. Vean entonces lo que hicimos aquí, multiplicamos 2 por 3,14 por la frecuencia al cual estemos trabajando, puede ser 60 o puede ser 50 Hz. Por los henrios, nosotros decimos que es 0.2 henrios, ¿verdad? Por J. ¿J qué significa? Bueno, que nos dice que una bobina es un elemento, ya estamos hablando de elementos de números complejos. La bobina vamos a estar analizando en qué eje ella se va a manejar de manera polar, o sea, cuando le ponemos aquí es que quiere decir que una bobina tiene 90 grados. Bueno, pero ¿cómo es eso, verdad? Ese aspecto interesante y lo vamos a ver ahorita. Y es que, fíjense esto, ¿ves? Cuando nosotros estuvimos hablando de la resistencia en el video pasado, hablamos de que la resistencia y la corriente van en fase, van no de manera desfasada, sino en fase, van solapadas, por decirlo de alguna manera. O sea, se lo mostraba en el video anterior, nosotros mostrábamos que la onda sinusoidal y la corriente estaban solapadas, o sea, no se corrían los grados, pues. No la amplitud, no vean la amplitud, sino los grados. Estamos aquí, se ven en el eje de la X y lo vamos a ver. Fíjense, aquí nosotros podemos ver que una resistencia está aquí a 0 grados, lo decíamos allá. Si ven el video pasado, vean a ver que la resistencia estaba a 0 grados. Y nosotros decíamos acá que la corriente estaba también a 0 grados. Esta corriente que circula por acá en este circuito también está a 0 grados. Si es una resistencia pura como en el video pasado, igualito. Y el voltaje
VDR, por supuesto, el voltaje de la resistencia, estaba también a 0 grados. Pero fíjense qué es lo que pasa aquí ahora, cuando hablamos de números complejos y hablamos de una bobina. Una bobina está a 90 grados, o sea que cuando nosotros hacemos esta formulita aquí que nos da un resultado, creo que si sacamos esto, creo que nos da 75, un aproximado de ohmio J, algo así. Creo que nos da eso. Si no nos da, no importa. Lo importante es que veamos, o lo que quiero analizar con ustedes, es cómo se comporta aquí, que esto es lo más importante. Entonces podemos decir que aquí tenemos XL a 90 grados de la resistencia. Ya estamos hablando de números complejos. ¿Ven? Aquí hay 90 grados. Ahora, el voltaje también está aquí. ¿Ven? Sabes que la corriente, como nosotros tenemos acá, si nosotros analizamos acá, vamos a hacer circuito para que lo veamos. Nosotros tenemos acá BP, el voltaje pico, menos el voltaje que se forma aquí, que es el voltaje BXL. Vamos a hacer una sumatoria aquí vectorial. Entonces tenemos aquí que voltaje XL menos el voltaje de la resistencia es igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir realmente eso? Quiere decir que el voltaje pico que tenemos acá es igual a la sumatoria vectorial de XL más la sumatoria vectorial de VDR. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros decimos esto y decimos que multiplicamos, si nosotros vemos que esta corriente que está aquí, que esta que está aquí es 0 grados, que es la misma que está circulando por aquí multiplicado por XL, porque nosotros podemos decir aquí que esto es igual a decir que la corriente que circula multiplicada por XL, fíjense que esta corriente multiplicada por esta, más la misma corriente multiplicada por R. Esta misma corriente es la misma. O sea, nosotros podemos decir que es la misma que está circulando por este circuito, que a la vez que son estas dos, tanto la bobina como la resistencia, ellas están en serie. Es la misma corriente que circula por ellas dos. Ahora, los voltajes están desfasados. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros decimos que esta XL está a 90 grados, bueno, eso también va a asumir el voltaje, va a asumir ese desfasaje que hay aquí. Entonces podemos decir que el voltaje BXL está desfasado a 90 grados. ¿Ah? Es interesante, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos que voltaje pico es igual a esto que está acá, o BXL más BDR, nosotros no lo podemos sumar de una manera lineal, ¿verdad? Si conociéramos por lo menos el valor de BXL y la corriente, no lo podemos sumar no, vamos a sumarlo de manera no con vectores realmente. Vectorialmente que tú lo sumas, usted lo puede sumar. Entonces pudiera decir entonces acá, que el voltaje BXL y el voltaje BR vectorialmente nos va a dar este señor que está acá, el voltaje pico. Es interesante, ¿no? Voltaje pico, este es el voltaje pico que nos da acá. Y eso si usted por lo menos conociendo estos dos valores, usted lo puede hacer. O sea, no lo puede sumar de manera lineal. En próximos circuitos lo vamos a estar... vamos a hacer resolución del circuito y vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Lo que yo quiero que ustedes analicen es esto. Esto es importante que ustedes lo internalicen, lo analicen bien. Y vamos ahora a una de las partes más importantes, que ahora es cómo se grafica. El hecho de que haya una bobina aquí en este circuito, el hecho de que haya una bobina nos lleva a otra cuestión que es importante que nosotros la analicemos. Que en un circuito RL, que llamamos, o sea, resistencia y bobina, el voltaje en una bobina adelanta la corriente en 90 grados. Interesante que nosotros sepamos eso. Que en un circuito RL, la corriente o el voltaje de la bobina adelanta a la corriente que pasa por el circuito en 90 grados. Eso es algo que nosotros es importante que lo sepamos entonces. Entonces vamos a analizar, o vamos aquí a colocar el voltaje que nos interesa, que es el voltaje de la resistencia, que es este que está aquí.
VDR. ¿Por qué VDR? Porque es nuestra referencia. El voltaje de la resistencia va a ser nuestra referencia. ¿Por qué? Eso se ve incluso en el factor de potencia y se dice, oye, ¿por qué se toma como referencia la resistencia? Bueno, porque es que la resistencia y la corriente están en fase y de ahí debemos de partir. Por ejemplo, aquí tenemos y decimos que este es el voltaje de la resistencia. ¿Ven? Ahora, en este circuito. Ahora, ¿dónde está la corriente? Bueno, si decimos que está en fase, la corriente I, esta corriente que está pasando por el circuito, ella está en fase. Quiere decir, cuando decimos que está en fase, recuerden algo, no estamos hablando de magnitud, porque el voltaje de la resistencia es mucho mayor que la corriente que está acá. Solamente que lo que visualicemos esta parte. Recordemos que en un circuito como este, en una onda como esta, nosotros partimos de que esta es pi medio, aquí tenemos pi, 3 pi medio, y aquí tenemos 2 pi, y partimos de 0. ¿Ven lo interesante que hay aquí, no? O sea, aquí entonces podemos ver que ellas están solapadas, el voltaje que está acá y la corriente que circula por este circuito, ellos están solapados. Pero entonces cuando decimos que el voltaje de la bobina adelanta a la corriente 90 grados, es porque fíjense, ¿qué es lo que pasa ahora? Que el voltaje de la bobina parte de aquí, pasa por 0 cuando el voltaje de la resistencia alcanza su máximo aquí en pi medio, que es 90 grados, que aquí llega a obtener el voltaje más alto. Ya aquí el voltaje que está aquí ya lo alcanzó comenzando de 0, por eso es que se dice que ya adelanta a la corriente en 90 grados, ¿ves? Porque ya en 0, para que el voltaje o para que la corriente alcance su máxima de presión, tiene que pasar 90 grados. Acuérdense que partimos de 0, 1, 2, hasta llegar el voltaje a la corriente máxima o al voltaje máximo aquí. Ya aquí prácticamente ya lo ha hecho el voltaje de la bobina. Cuando ella llega a 0 acá, llega aquí a 0, estas dos llegan a 0, ya ella aquí tiene su máximo ya. Entonces vamos acá, cuando ellas están en su máximo, el voltaje de la resistencia, entonces ya llega a 0. Y así hasta llegar, y así se va a mantener en el tiempo. Entonces, esta que está aquí, podemos decir que es el voltaje VDXL. Entonces, aquí gráficamente se ve como la tensión de la bobina adelanta a la corriente en 90 grados. Es importante entonces que nosotros tengamos presente eso. Los valores estos que yo les di aquí, bueno, por supuesto que es importante, pero lo que sí quiero que ustedes vean es cómo están dispuestos, cómo se comportan los elementos, estos elementos como es la bobina y una resistencia en un circuito de corriente alterna. En el próximo video vamos a analizar cómo se comporta un condensador, pero acuérdense, suscríbanse, denle like, por favor, quédense con nosotros.